Siguiendo con nuestro módulo número 5, parasitología, continuaremos con la unidad número 2. Hoy hablaremos sobre flagelados tisulares. Esta unidad tiene como objetivos, primero, explicar las diferentes especies de parásitos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus ciclos biológicos y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Describir la capacidad patogénica de cada parásito a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones parasitarias humanas. Y finalmente, identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de parásitos a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar las más convenientes en cada caso clínico. Los principales protozoos que causan infecciones sistémicas, o sea, hemotisulares, son los flagelados de los géneros Leishmania y Trypanosoma, así como los apicomplexos que estudiamos en los videos anteriores, Toxoplasma y Plasmodium. Ambos géneros, tanto Leishmania y Trypanosoma, pertenecen a la familia Trypanosomatidae, la cual se caracteriza por poseer una estructura de ADN, además del núcleo, llamada cinetoplasto. De acuerdo al tamaño del parásito y la localización del cinetoplasto, se van a encontrar 4 formas parasitarias que se pueden diferenciar morfológicamente, como son las que se observan en la imagen, que son el amastigote, el promastigote, el epimastigote y los tripomastigotes. El amastigote, como su nombre lo indica, carece de flagelo y posee el cinetoplasto aliado principalmente al núcleo. El promastigote tiene una forma alargada con el citoplasma en la parte anterior del parásito, de donde sale el flagelo. La forma de epimastigote es más largo y tiene el cinetoplasto cerca del núcleo por donde sale el flagelo. Y el tripomastigote posee el cinetoplasto en la parte posterior del núcleo. Además tiene una membrana ondulante y en la parte anterior del parásito sale el flagelo. Y los tripomastigotes que poseen un cinetoplasto en la parte posterior del núcleo. Además tiene una membrana ondulante y la parte anterior del parásito sale el flagelo. Empezaremos con la tripanosomiasis humana, la cual es producida por el género Trypanosoma y es transmitida por los diferentes artrópodos hematófagos. Existen 2 enfermedades distintas por localización geográfica diferente, la americana y la africana. En el caso de la tripanosomiasis de América, es producida por Trypanosoma cruzi y es transmitida por insectos hemípteros de la familia Reduvidae. Los parásitos infectantes salen de las deyecciones del vector y pueden introducirse al organismo a través del orificio de la picadura y de las heridas en la lesión, atravesando directamente la mucosa ocular, nasal o bucal. Se considera que esta especie es un conjunto de poblaciones de parásitos o cepas que circulan entre los diferentes reservorios animales, humanos y vectores que pueden ser intradomiciliarios y silvestres, que van a tener diferentes patogenicidades. La forma flagelada de Trypanosoma cruzi se encuentra en la sangre circulante de personas o animales infectadas, especialmente en los periodos agudos o iniciales de la infección. Esta forma circulante se conoce con el nombre de tripomastigote. El tamaño notoriamente es grande del cinetoplasto, constituye una de las principales características morfológicas que lo van a diferenciar de otras especies de Trypanosoma. Los parásitos van a presentar un marcado pleomorfismo. En el examen de gota gruesa coloreada con GIMSA se pueden visualizar los tripomastigotes como los podemos observar en la imagen.
El tripomastigote sanguíneo en el huésped vertebrado tiene una predilección por los macrófagos, células del sistema reticuloendotelial, tejido muscular cardíaco, muscular estriado, muscular liso y es mucho menos frecuente en el tejido nervioso. Continuamos hablando ahora sobre el ciclo de vida. Los huéspedes definitivos son animales vertebrados y el hombre. Los vectores son los insectos triatominos hematófagos de la familia Reduvidae. Son reconocidos comúnmente como chinches, los cuales infectan al picar los huéspedes definitivos e ingerir los tripomastigotes. Por lo general, el vector se torna infectante aproximadamente 20 días después de tomar los tripomastigotes de la sangre contaminada y permanecen así durante toda su vida, que es alrededor de un año. En el tubo digestivo del vector se van a encontrar los tripomastigotes, luego los amastigotes, y en el recto de las deyecciones van a aparecer los tripomastigotes metacíclicos, que son la forma infectiva. El hombre se infecta con las deyecciones del vector. Cuando estas deyecciones se frotan sobre la piel, también pueden contaminar el sitio de la picadura u otro punto lesionado y los parásitos pueden penetrar al tejido. Estas deyecciones infectantes también pueden llegar a la conjuntiva al ser depositivas cerca de las hendiduras que son cercas y son, digamos, transmitidas por el hombre a través de sus manos cuando ésta las lleva hacia los ojos o hacia la mucosa. Los parásitos intracelulares van a afectar varios tejidos. Los tejidos son invasivos, son invadidos por los tripomastigotes, los cuales son fagocitados por los macrófagos de la región y van a ser englobados en el fagosoma, de donde van a escapar y se van a dirigir hacia el citoplasma, los cuales se van a convertir en amastigotes intracelulares que se van pues rápidamente a multiplicar. En las formas agudas y subagudas van a aparecer los tripomastigotes circulantes, que lo que hacen es romper las células y van a llegar a la circulación sanguínea y linfática para luego invadir otros órganos. La forma de este tripomastigote metacíclico es lo que se conoce como la forma infectante, principalmente para el vector. Es importante tener en cuenta que cuando los tripomastigotes que rompen las células y llegan a la circulación sanguínea y linfática para luego invadir los órganos, en estas células se van a transformar en los nuevos amastigotes. Esta etapa coincide con la fase aguda de la enfermedad, que dura entre 10 a 15 días aproximadamente y se caracteriza por una intensa multiplicación parasitaria en los tejidos y va a elevar la parasitemia. Durante la fase crónica la parasitemia suele ser mínima y predomina el parasitismo tisular. La parasitemia es una parte, digamos, obligatoria de la transmisión, pues el vector toma el parásito de la sangre durante la comida. La patogénesis de la enfermedad de Chagas tiene un gran componente de factores inmunológicos. En la inflamación inicial del miocardio, el daño es causado por los parásitos. Con el paso del tiempo se desarrolla una forma crónica y la respuesta inmune, principalmente que es de tipo celular, hace que aparezca el daño tisular. De esta manera tenemos que la enfermedad de Chagas se puede dar en 3 fases: una fase aguda, una fase de latencia y una fase crónica. La fase aguda, recordemos que es la primera etapa donde los amastigotes de Trypanosoma cruzi se van a reproducir dentro de las células, especialmente macrófagos, fibroblastos, células de Schwann, miocitos estriados, miocitos lisos, y luego las van a destruir. Los parásitos libres lo que van a hacer es que van a invadir otras células que también pues, se rompen y van a causar una reacción inflamatoria con un infiltrado de diferentes tipos de leucocitos. Ya la lesión inflamatoria localizada en la puerta de entrada pues es visible y se conoce con el nombre de chapoma. Posteriormente se encuentran parásitos intracelulares en otros ganglios linfáticos y órganos, como puede ser el vaso, la médula, corazón, tubo digestivo, suprarrenales, cerebro y ocasionalmente en los ovarios, testículos y tiroides.
A pesar de esto, el índice de mortalidad en esta fase aguda es bajo. Después de la fase aguda viene la fase de latencia. Ocurre una respuesta inmune que provoca la disminución de la parasitemia y mantiene la infección en algunos focos selectivos. Este periodo, que va desde el final de la fase aguda hasta la aparición de los primeros síntomas de la fase crónica, es llamado latente o indeterminado. Tiene una duración media incluso de hasta 10 años. En esta fase el paciente es asintomático. A pesar de las alteraciones que se inician en los plexos parasimpáticos del corazón y del tubo digestivo. Finalmente se presenta una fase crónica. Esta se caracteriza por una parasitemia reducida y lesiones que son típicas en el corazón o en el tubo digestivo. Durante esta fase, la patología más importante es la cardiopatía chagásica. Hay una intensa multiplicación de los parásitos en las fibras musculares del corazón, lo cual va a originar o va a desencadenar una miocarditis. En esta fase es importante mencionar que se producen autoanticuerpos contra el endocardio, vasos sanguíneos e intersticio del músculo estriado. Además, en esta fase crónica de la cardiopatía es frecuente la muerte súbita sin haber desarrollado una insuficiencia cardíaca congénita. La tripanosomiasis americana es una enfermedad que es crónica y la mayoría de las infecciones cursan de una forma asintomática y se manifiestan mucho tiempo después de la infección inicial. Clínicamente se reconocen 3 etapas de la enfermedad: la inicial o aguda, que es de corta duración. Está separada por una etapa asintomática o indeterminada y pasa luego a entrar a otra etapa que es crónica y mucho más prolongada. Y las manifestaciones clínicas van a depender de la fase en la que se encuentre la parasitosis. En la fase aguda ocurre en pocos casos como un síndrome febril e invasión en los ganglios y algunas veces con algunas complicaciones cardíacas. En la fase indeterminada o latente no muestra manifestaciones clínicas notorias y generalmente es prolongada, y la fase crónica, pues ya está la definitiva, se caracteriza principalmente por cardiopatía, miocarditis y cardiomegalia, que puede ocasionar un daño cardíaco que puede llevar finalmente a la muerte. Es posible la transmisión congénita con manifestaciones agudas en el recién nacido. En esta forma congénita de la enfermedad, esta es la responsable en algunos países, como en Chile y en Brasil, de alrededor del 10% de abortos espontáneos y partos prematuros. Y el pronóstico de la enfermedad en los niños es de gravedad, con una mortalidad aproximada del 50%. La infección por Trypanosoma cruzi induce una buena inmunidad. Como otros hemoparásitos, Trypanosoma induce un estado inmunitario que hace variar la evolución de la enfermedad. Al iniciarse la infección puede existir una parasitemia notoria que dura varios días, semanas, pero luego va a decrecer de una forma significativa. Esta parasitemia está estrechamente relacionada con la inmunidad que aparece en el huésped después de la infección. En los individuos infectados se va a establecer una respuesta inmune efectiva contra las formas parasitarias intra y extracelulares, pero el parásito está en capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedero mediante varias estrategias, que pues es muy importante mencionarlas. El de mayor implicación es el mimetismo, con el cual el parásito expresa antígenos similares a los componentes del organismo parasitado. Estos antígenos pueden desencadenar algunos efectos autoinmunes que se van a manifestar contra las formas crónicas de la enfermedad. Los cambios antigénicos. Trypanosoma cruzi hace un rápido reciclaje de sus antígenos de superficie y de antígenos solubles. Cuando el huésped produce una respuesta inmune, el parásito evade esta respuesta y modifica su antigenicidad periódicamente. Además, las formas infectantes de Trypanosoma cruzi no activan la vía alternativa del complemento debido a un componente que pues todavía no ha sido identificada en su pared.
Y finalmente, en la infección por Trypanosoma cruzi se produce una inmunosupresión general, en la cual hay una disminución de anticuerpos para ciertos antígenos. Además, hay una falta de producción de interleuquina 2. Estos son algunos de los mecanismos que utiliza el parásito para evadir la respuesta inmune. Respecto al diagnóstico, es importante tener en cuenta que el diagnóstico diferencial de la enfermedad va a variar de acuerdo a la forma clínica en la cual se encuentra el paciente. Fase aguda, crónica o en latencia. Es posible detectar los parásitos en la sangre, principalmente en la forma inicial de la infección, mediante exámenes en fresco, mediante gota gruesa, extendidos, coloreados, biopsias, cultivos, PCR, incluso por senodiagnóstico. En la fase indeterminada la parasitemia es baja y el parásito se encuentra principalmente por cultivo y senodiagnóstico. En la crónica los parásitos son muy escasos y para su identificación es muy importante la serología, principalmente ELISA e IFI. La enfermedad de Chagas es propia del continente americano y predomina en zonas rurales en donde existen los vectores de los géneros Rhomnius y Triatoma, los cuales pueden observar ustedes ahí en la imagen. Sin embargo, la infección también se puede adquirir por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, vía congénita y oral. Cuando la transmisión se hace por los triatominos, la infección se adquiere principalmente de animales reservorios, tanto animales domésticos como animales silvestres. Por lo tanto, la lucha contra el vector es el principal método de control y de prevención frente a esta enfermedad. Aquí terminamos de hablar sobre Trypanosoma. Nos vemos en el próximo video para aprender sobre Leishman.